Ok, chicos, estamos ahora en el problema 38, el cual tiene una configuración de dos vigas sostenidas por unas bisagras, la viga A, la viga B, sostenidas por dos bisagras. Las dos vigas están unidas en sus extremos, pero es muy interesante como nos dice aquí, están unidas a una pared por medio de bisagras y apenas atornilladas juntas, entre paréntesis, no hay torca entre ellas, para que de una vez pensemos en eso. Entonces nos dan estas longitudes, la longitud A, y nos dan esta distancia entre las bisagras, nos dan las masas y nos piden conocer las fuerzas que actúan sobre cada barra, las fuerzas que actúan sobre la barra A proveniente de la bisagra y la barra B, y encima cómo actúan la fuerza del tornillo sobre A y sobre B. Muy bien, hice mi diagrama de cuerpos libres para todo el sistema como una sola cosa, como un conjunto, y entonces ahí tenemos claramente a dónde van las componentes de las fuerzas. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas igual a cero, primera condición de equilibrio, y para ahorrarnos problemas, pues hagamos las sumatorias en cada componente, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X sería la fuerza BBX menos la fuerza BAX, y eso es igual a cero. Como les comentaba, basta con que quiten la bisagra para ver cuál es la reacción. Si yo quito la bisagra, esto se va a caer hacia acá, entonces la bisagra debe estar jalando. Si yo quito la fricción o algo así de cómo se está agarrando la bisagra, esto también podría irse hacia abajo, ¿vale? Lo mismo sucede aquí. Si quito esta suspensión, esto se me baja, y la otra opción es que si yo quito esto, pues esto se me viene también para acá, entonces tendría que empujarlo de alguna manera, ¿ok? Bien, sumatoria de fuerzas en Y serían las FBAY y la FBBY van para arriba y los pesos van para abajo, igual a cero. Bien, vamos a hacer momentos aquí en lo que sería la bisagra B, y ahí hay que hacer la suma de torcas igual a cero. Entonces, la torca que ejercen las fuerzas de la bisagra B no son nulas, y también la torca que ejerce la bisagra B, la bisagra A en la dirección Y, porque va en la misma dirección, eso no se puede hacer producto cruz. Esta sí se puede hacer producto cruz, que es directamente esta distancia por el FB, y además es positivo, sale de la pizarra, entonces aquí sería D por FB de AX. Luego tenemos estas de acá, ¿verdad? En donde se tiene que tomar la componente perpendicular, ¿no? Entonces, ya sea que se tome así o que se tome así. Esto sería, podemos usar esta componente, que sería un medio de LA por el peso A y un medio de LA por el peso B. Y eso es cero, ¿vale? Entonces, podemos tal vez aquí escribir esto como un medio de LA por la gravedad que multiplica la masa A más la masa B. Y entonces el resultado sería que la fuerza, la componente X de la bisagra A sería pues LA por G entre 2D. Todas esas variables las tenemos, ¿ok? Entonces tenemos que el resultado final, si metemos bien los dígitos, debería darnos 797.6 newtons, ¿ok? Súper. Ahora bien, podemos hacer, ahora que ya tenemos esta fuerza, podríamos
usar esta barra para hacer momentos como solamente en una barra, ¿no? Entonces, si hacemos solamente momentos en la barra A, déjenme ver cómo habíamos planteado este negocio, sería esta barra así. Aquí tiene una fuerza de empuje. Este ángulo teta es el mismo que aquí. Y luego aquí tiene una fuerza para acá y el peso, ¿verdad? Y aquí lo que hice fue hacer momentos en el tornillo para sacar la fuerza que va para arriba. Si hago momentos en el tornillo, esta fuerza ya no juega. Y entonces tendríamos el peso como positivo, esta que ya no juega porque va en la misma dirección, y como negativo sería esta de aquí. O sea, las únicas que van a jugar son esta y el peso. ¿Ok? Entonces sería que la distancia hasta acá, que es LA por FBAY, va a ser media LA, ¿verdad?, por el peso, que es MA por G. ¿Vale? Entonces, estas se van y nos queda que la fuerza BAY, esto es tranquilo. Fuerza B de AY es igual a 1/2 de MA, o sea, la mitad del peso. ¿Vale? Entonces, la mitad del peso de la viga es cargado por esa bisagra. Muy bien. Vientos. Y eso también debe ser fácil, según yo son 265 newtons. Ya lo que sigue, pues es puro cotorreo, ¿verdad? Porque por sumatoria de fuerzas en Y, fíjense, aquí habíamos hecho sumatoria de fuerzas en Y, teníamos esto, ¿sí? Y entonces tenemos las dos masas, quiere decir que puedo despejar la FBB. Entonces, la FBBY va a ser igual a el peso de A más el peso de B menos la FBAY que tenemos aquí, que por cierto es un medio de la masa de A. Entonces esto puede escribirse como, esto es mg, menos un medio de mg, pues un medio de mag. Y este de acá es mbg. Y esa sería la fuerza Y. Que si metemos los números correctos, esa fuerza son 932 newtons, ¿ok? 932 newtons. Pues esa bisagra B sostiene un poquito más porque sostiene la mitad del peso de arriba y todo el peso de abajo. Ya lo demás es cotorreo, porque entonces ya tenemos aquí las dos componentes de esta ya está, ¿verdad? Nos falta la componente X de la BB, pero la componente X de la BB, ¿dónde estaba? Aquí había una, en esta, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, aquí tenemos que la fuerza B se bisagra B en X es igual a la fuerza de la bisagra A en X, ¿ok? Y eso es pues 797.6 newtons, ¿ok? Entonces ya la tenemos, ¿vale? Y palomita, acá, palomita. Entonces ya tenemos su componente en X y tenemos su componente en Y. Estas, si la queremos escribir como vectores, no lo voy a escribir porque no me alcanza, pero si la queremos escribir como vectores, tome en cuenta los signos, ¿no? O sea, para el caso del vector F bisagra de A, la X tendría que ser negativa, ¿sí? Negativa. Y para la X bisagra de B debería ser positiva, ¿ok? Y positivas las dos componentes para que van para arriba, ¿no? Bien, el caso del tornillo es interesante porque el tornillo, como les mencionaba, pues no pinta en este esquema, pero si solo vemos una de las barras, por ejemplo esta, tendría que haber equilibrio. Entonces significaría que esta fuerza de FBAX debería de compensarse con esta de acá, que es la componente X de la fuerza del tornillo, ¿vale? Entonces, tranquilamente podríamos decir que la TX que sufre, bueno, no es una tensión, por decirlo así, no es la fuerza del tornillo A en X
sería el positivo de esto, o sea, serían 797.6 newtons. Y la fuerza del tornillo A en Y, también en este esquema tendría, si este se lleva la mitad del peso, el otro se debe llevar la otra mitad del peso. Entonces, la mitad del peso eran 265 newtons, ¿ok? Y aquí tendríamos entonces las dos componentes, y las dos serían positivas, de la fuerza tornillo A. Pero lo más interesante es que en el caso del tornillo B, ¿sí? Que tenemos esta fuerza y su peso. En el caso del tornillo tendríamos por tercera ley de Newton, pues los contrarios, ¿no? Esto se movería para acá y esto se movería para acá. ¿Vale? De tal manera que la fuerza del tornillo B en X sería menos 797.6 newtons y la fuerza del tornillo B en Y sería menos 265 newtons. Y esos serían, efectivamente, esos serían los valores que tendrían todas las componentes de las fuerzas. Recuerden que esta es negativa, ¿eh? Esta es negativa y esta es positiva. Eso es. Bien. Pues eso es el problema 38, un poco rebuscado, pero si ustedes en su casita lo analizan paso a pasito, van a llegar les va a resonar que todo es razonable.